Desde que me metí en el periodismo siempre escuché decir que la prensa es el cuarto poder, detrás de los tres poderes del Estado, ejecutivo, judicial, legislativo. Entonces, el cuarto es la prensa, algo que nos repiten propios y extraños. Yo tengo mi particular punto de vista y difiero de ese poder que se nos pone como si fuera una medalla, como si fuera algo real y efectivo. Durante toda mi vida profesional, eso sí, he visto cómo los periodistas se lo creían. En el fondo jamás me lo creí, porque si de algo me aprecio es de tener los pies sobre la tierra. El resto es tan solo un espejismo que en nada ayuda a esta profesión. Aún recuerdo una plática de hace ya muchos años. Hablaba con Luis, otro reportero del periódico con quien me sentía cercano, quien afirmaba que para él la prensa era el cuarto poder, que era algo que nadie podía negar. Ser periodista, me dijo, te da la posibilidad de manejar el poder que da la información, porque la información es poder. Ante nuestro trabajo tiemblan los poderosos, se estremecen los cimientos de las instituciones más fuertes del Estado y a través de la palabra escrita se pueden votar presidentes. Mira vos, Luis, le dije, hace años escuché decir a Chepe Zarco en una charla que se dio en un seminario de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, donde afirmaba que éramos el cuarto poder. Cuando me tocó hablar dije que no creía que fuera así, explicando que realmente los únicos que tienen poder son los políticos en el Estado, porque ellos sí pueden cambiar la vida de los guatemaltecos, pero que nosotros no lo podíamos hacer, tan solo lo podíamos hacer más y mejor informando. Luis me respondió que él estaba de acuerdo con Chepe y puso como ejemplo que la prensa ha sido capaz de votar un presidente en uno de los países más poderosos de la tierra. Richard Nixon se enfrentó a la prensa y terminó su mandato antes de tiempo. Igual cosa le ocurrió a Serrano en Guatemala. La prensa desempeñó un papel fundamental en su derrocamiento, afirmó Luis con convicción. Ese era el mito, le respondí. Si hablas de Nixon, déjame decir que eso únicamente ocurre en Estados Unidos y que cualquiera que piense que lo mismo se puede hacer en nuestro país está equivocado. El ejercicio periodístico en Estados Unidos se hace bajo otros parámetros y otras realidades que nada tienen que ver con nosotros. Si vos hablas del tema de Serrano, también te puedo decir que si no se hubiese dado una serie de circunstancias que se conjugaron en ese momento, la prensa por sí sola no habría podido hacer nada. La unión de la sociedad civil, el sector privado, la prensa y un grupo del ejército votaron a Serrano, pero no la prensa sola. Esa lectura es parcial y oculta una verdad. El trabajo conjunto de los representantes de la sociedad guatemalteca tumbó a ese presidente, no la prensa. Luis me miró sonriendo e insistió, ¿ya ves? Somos el cuarto poder. Lo miré unos segundos y respondí que si estás dispuesto a creerlo, allá vos. Yo siempre diré que no es así. Más bien creo que muchos periodistas se aprovechan del carnet de prensa para tener privilegios que otros guatemaltecos no tienen. Siento que hay un grupo de periodistas que utiliza el carnet para sacar provecho propio. Utilizan sus credenciales para no pagar en espectáculos, conciertos, cines, circos o no hacer cola en lugares donde otras personas sí lo están haciendo. Es más, si un policía los para cuando van con su vehículo, lo primero que hacen es sacar el carnet, no como un acto de identificación, sino como intimidación. Es como insinuar, cuidado, soy periodista. Para mí, en concreto, no tenemos ningún poder como periodistas. Y si lo tenemos es algo relativo, insustancial. A lo mejor yo no entiendo el rollo. A pesar de ser periodista, la experiencia me dicta que el poder que supuestamente tenemos no es tan real como parece o como lo creen los demás, e incluso algunos colegas. En el diccionario se indica que poder es una situación de quien posee los medios de hacer alguna cosa o de imponer una actuación determinada a otras personas. Si me apego a la letra escrita, entonces puede ser que por poseer los medios de dar a conocer la información, yo tenga poder de influir. Pero bajo, repito, mi particular punto de vista, el poder en la prensa podría ser que ella como institución pudiera cambiar las cosas en el país. Es decir, cuando denuncio que los niños de una aldea se mueren de hambre, yo, prensa, puedo movilizar a la sociedad para acabar con el problema. ¿Es así? No, ¿verdad? Solo se queda en la denuncia. Cuando yo, prensa, hago público que el gobierno es corrupto, debería acabar con el problema, ¿no? ¿Lo hago acaso?
Cuando yo, prensa, saco en grandes titulares que el narcotráfico está enraizado entre la juventud guatemalteca, el problema planteado, ¿debo solucionarlo yo como periodista? Imposible, ¿verdad? Porque por donde veo yo las cosas es que la prensa denuncia los hechos y espera que quien o quienes tienen el poder real hagan los cambios necesarios y urgentes para acabar con esos flagelos. Por eso pregunto, ¿dónde está el poder de la prensa si por sí misma no puede cambiar absolutamente nada? Para mi amigo Luis, cuando se habla del cuarto poder en la prensa, no se habla de un poder que por sí solo pueda cambiar las cosas en la sociedad. Para eso están los políticos, afirma. La función de la prensa, aparte de informar, entretener y educar, es un poco el de vigilancia, es ser la conciencia de los políticos, del sector privado, de los militares, de los funcionarios de los tres poderes del Estado, señala mi compañero de redacción. Respondo que estoy de acuerdo con sus palabras, porque para mí hay que sumarle que la prensa se convierte en la voz de los sin voz, o sea, que el pueblo encuentra eco en la prensa a sus problemas, a sus angustias como sociedad. Nosotros nos tenemos que convertir en los portavoces de la población ante los poderes políticos y económicos, ser un facilitador a la vez que un fiscalizador de los poderes fácticos del país. Eso de que somos el cuarto poder no me lo creo. A lo mejor es porque uno ve el poder desde otra perspectiva, donde no encaja la prensa como parte fundamental del poder, aunque sí es determinante para que la sociedad pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones de los políticos, por ejemplo. En Guatemala, durante los últimos años hemos visto a la prensa independiente desempeñando un papel valiente en la denuncia de la corrupción. Este rol de la prensa independiente le ha llevado a ser el blanco de los odios de los políticos y otros sectores vinculados a la corrupción. Lo que ocurre es muy simple. Tampoco tenemos una cultura de tolerancia. Cuando la prensa no habla de lo que quiere el político o el empresario, entonces es su enemigo. Allí tenemos las campañas políticas. Son puros amores entre el candidato y la prensa, pero ya en el ejercicio del poder, cuando la prensa tiene que desempeñar su rol de fiscalizadora, entonces se terminó el amor y se inician las peleas y las acusaciones y los ya famosos castigos económicos. Voy a decir algo muy personal en relación a mi profesión como periodista. Uno de los grandes errores de los periodistas es que se lleguen a creer amigos de los políticos o que los políticos son sus amigos. Hay quienes se llenan la boca diciendo que son amigos de aquel o de este otro sin comprender que la amistad es algo diferente. Pueden ser conocidos de un político, pero amigos lo dudo. Puede haber respeto entre ambos, que eso es vital para una buena relación. Es más, uno siempre debe dejar en claro que una cosa es la amistad y otra cosa el trabajo profesional del periodista. Si no se puede hacer la diferencia, es probable que un día uno se tenga que enfrentar con el dilema de la nota sesgada. Lo peor, que le piden que la oculte. El político siempre buscará la forma de utilizar al periodista a su favor. ¿Qué hacer entonces? Lo mejor es no comprometerse nunca con un político en el sentido de que sos su amigo. Más bien, creo que ambos, periodista y político, deben saber que para el fortalecimiento de la sociedad, cada quien debe aceptar su papel con responsabilidad y respeto mutuo. Por ello es que se dan esos rompimientos entre algunos periodistas y los políticos. Cuando gobiernan, quieren seguir siendo tratados como si fueran tus amigos o a quienes les debes consideraciones especiales, sin comprender que la luna de miel se acaba a los pocos meses del ejercicio del poder real.